¿Alguna vez te pusiste a pensar que Netflix tiene un talento especial para agarrar tus series favoritas y convertirlas en esto? No somos caballos, somos humanos. Piénsalo. Yo estaba acá tranquilo pensando en el juego del calamar y La Casa de Papel, pero me di cuenta de que todas tienen algo en común. Y no es que sean de Netflix, es algo mucho más siniestro. Es como si la plataforma hubiera descubierto una fórmula mágica para convertir obras maestras en zombies televisivos. Y hoy te voy a explicar exactamente cómo funciona este fenómeno que yo llamé el efecto Netflix. Mira, no sé si alguna vez te pasó, pero hay una sensación muy específica al ver la primera temporada de una serie y pensar: amigo, esto es perfecto, no necesito nada más. Y 2 años después estás ahí, tirado en tu cama o en tu sofá, viendo la 5ª o 6ª temporada de una serie que te encantó y te preguntas: ¿qué carajos pasó con ese material que tanto amaba? Es como si Netflix tuviera un departamento exclusivo dedicado a agarrar historias que ya fueron contadas de forma completa y perfecta, y de pronto alguien adentro dice: ¿sabes qué falta? Creo que 3 temporadas más, ¿eh? Y lo peor es que eso no pasa por accidente. Hay una lógica detrás de todo esto. Una lógica cruel, capitalista y que tiene todo el sentido del mundo cuando te pones a pensar en serio. Porque seamos honestos, si tú fueras Netflix y tuvieras una serie que se volvió un fenómeno mundial, ¿la terminarías a la primera temporada? ¿Sí? No lo creo. A todos nos gusta la plata. El problema es que no todas las series están hechas para ser eternas. Algunas historias tienen un comienzo, un medio y un fin. Y cuando fuerzas un final que ya se cerró para convertirlo en la próxima temporada otra vez, lo que terminas creando es algo que a mí me gusta llamar como un zombie televisivo. Algo que técnicamente sigue vivo, pero que ya perdió por completo el feeling. Y vamos a empezar con la serie más reciente que sufrió este cambio: El Juego del Calamar. Probablemente el ejemplo perfecto de cómo transformar una obra maestra en un desastre total. La primera temporada del Juego del Calamar trataba de algo muy simple: personas desesperadas participando en juegos infantiles mortales. Era tensa, inteligente y tenía una crítica social afilada. Y un final que cerraba todo de forma satisfactoria. Era básicamente una miniserie perfecta, que concluía en una temporada. Pero entonces la serie se convirtió en el mayor éxito en la historia de Netflix. Y cuando digo éxito de verdad. Se volvió un fenómeno mundial, generó miles de millones de dólares y todo el mundo hablaba de ella. Y ahí el creador, que no quería hacer una segunda temporada, fue básicamente obligado a hacer 2 más. Porque cuando tienes una gallina de huevo de oro, no matas a la gallina, tú la obligas a poner un huevo más hasta que muera de agotamiento. El resultado, una segunda temporada que, por más que esté bien hecha, con presupuesto millonario, simplemente no logra capturar la magia de la primera. Y una tercera temporada que, bueno, acaba de salir y ya es un desastre grande. Hay gente comparándola con el final de Game of Thrones. No, en serio, la tercera temporada del Juego del Calamar es un desastre tan enorme que ni los fanáticos más fieles la pueden defender. Metieron a un bebé como jugador, un bebé. Y no es un bebé real, ojo, es un bebé con efectos especiales tan básicos que me hizo recordar la PlayStation 2 que algún día nunca tuve. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Se saca todas las partes repetitivas y el contenido hecho solo para la gente que no está prestando atención. Las 2 últimas temporadas podrían condensarse fácilmente en 4 o en 5 episodios, pero no. Prefirieron estirar la misma historia hasta que se convirtiera literalmente en un chicle. Y después hicieron un final malísimo, solo para meter un gancho para la versión americana, que va a venir con ese famoso director, pero tremendo capo, David Fincher. Pero la pregunta es, ¿por qué continuar? Porque al parecer ni el final de la serie realmente puede ser un final. Es como si hubieran agarrado una obra de arte y decidido transformarla en una réplica. Es exacta, pero carece de esencia. El Juego del Calamar en realidad ya no es una serie, es un producto. No, peor, es una franquicia. Y eso es exactamente el tipo de cosa que la primera temporada criticaba, solo que sin autoconciencia. Ahora bien, si el Juego del Calamar es un ejemplo de cómo el capitalismo corrompe sus propias críticas, es un ejemplo de algo aún más frustrante: cómo arruinar una buena idea con una ejecución completamente cagada. La primera temporada de You trataba de algo muy simple: un acosador psicópata que se creía el héroe de su propia historia. Era perturbadora, era inteligente y tenía una crítica clara sobre la masculinidad tóxica y la obsesión romántica. Ok, sabías que él era el villano y todos romantizaban ese hecho. Y entonces la serie hizo éxito. Y de repente Netflix se dio cuenta de que tenía un problema. El público se estaba enamorando de Joe Goldenberg.
le hacían barra, lo estaban romantizando, como si no fuera malo ser un acosador. Y entonces durante 4 temporadas la serie como que navegó en esa ambigüedad moral peligrosa. Joe seguía siendo un acosador, pero siempre tenía una excusa, siempre una justificación y siempre había una víctima peor que él para poder matarlo. Era como si la serie tuviera miedo de espantar al público que se enamoró del protagonista, hasta que llegó la 5ª y última temporada que salió este año, que por cierto, piensas, finalmente van a hacer que Joe pague por todo lo que hizo. Finalmente, una de sus víctimas va a lograr detenerlo. Y el concepto hasta que suena muy bien. Beck, representando a todas las mujeres que Joe lastimó, finalmente logra revertir la situación. Es poético, es justo y tiene sentido narrativo. Pero después lo ves y, hermano, qué ejecución tan mediocre. ¿Por qué reforzaron una trama llena de giros absurdos, completamente sin sentido, coincidencias ridículas y un final que solo funciona si desconectas tu cerebro por completo? Y bueno, a Joe le disparan en el pito. Sí, es simbólico, entendí la metáfora. Feminismo, woke, qué porquería de final. Es más infumable que un porro de orégano. Pero, ¿cómo es que llegamos hasta ahí? A través de una cadena de eventos tan forzada que parece que los guionistas estaban improvisando mientras escribían. O como si de verdad se hubieran fumado ese porro de orégano. Es como si tuvieran una buena idea para el final. O sea, está ok que Joe finalmente pague por todo, pero no supieron ejecutarla de manera orgánica. Entonces lo que hicieron fue básicamente inventarse un montón de giros de drama aleatorios y cruzar los dedos para que funcione. Y no funcionó. Esa huevada lo sentí muy feminista, discúlpenme. Y ese es el ejemplo perfecto de cómo Netflix logra agarrar un concepto que debería funcionar y convertirlo en algo que solo funcionaría en papel. Tenía todos los elementos para un final satisfactorio, pero lograron cagarla en la ejecución de una forma que solo Netflix sabe hacer. Y ese es el efecto Netflix, amigos míos, en su máxima expresión. No se trata solo de estirar series innecesariamente, se trata de no saber cuándo parar, no saber cómo desarrollar ideas y no saber cómo cerrar bien una historia, incluso cuando ya tienes todos los ingredientes correctos. Pero ¿sabes qué es más perturbador aún que todo eso? Que Netflix descubrió que tú ni siquiera estás prestando atención de verdad a las series. Y en lugar de hacer series mejores para atrapar tu atención, no, decidieron hacer series peores para que puedan encajar con tu falta de atención. Burro. Y eso no es una teoría conspirativa, eso fue confirmado. Netflix tiene una categoría interna llamada Casual View, contenido hecho específicamente para personas que están mirando el celular, doblando su ropa o haciendo cualquier otra cosa mientras ven la serie, como andar fajándote con tu acompañante. ¿Y sabes cómo hacen eso? Literalmente, le piden a los guionistas que escriban diálogos en los que los personajes digan en voz alta lo que están haciendo. Y no es una parodia. Así es como Netflix escribe cuando quiere asegurarse de que entiendas la historia aunque estés scrolleando en tu celular. Básicamente convirtieron toda la serie en un audiolibro. Y sí, me estoy refiriendo de Irish Wish de Lindsay Lohan. Wow. Los personajes no conversan, narran. Y lo más absurdo es que eso funciona. Porque Netflix descubrió que si hacen contenido lo suficientemente simple, la gente lo va a dejar corriendo durante horas. No importa si están prestando atención, lo que importa es el tiempo de pantalla. Es la transformación final de la televisión en un adorno más en la habitación. Ya no es entretenimiento, es parte del ambiente. Es como esos videos de paisajes hermosos en 4K que muchos vemos en YouTube, solo que con actores famosos diciendo obviedades. Netflix ya no quiere más que tú veas sus series. Quiere que las dejes puestas mientras vives tu vida. Es como si el streaming se volviera una música ambiental, solo que peor, porque por lo menos la música ambiental no tiene que fingir que tiene una historia que contar. Pero si quieres ver el efecto Netflix en su forma más pura y destilada, tienes que mirar La Casa de Papel, porque esa serie logró hacer algo que yo creía imposible. Convertir una historia de criminales en un cuento de hadas. La primera y segunda temporada de La Casa de Papel trataba de algo muy simple, un grupo de delincuentes haciendo un asalto imposible. Había tensión, era inteligente y tenía personajes carismáticos muriendo de forma brutal y realista. Era básicamente una versión española de Breaking Bad, con máscaras de Dalí. Pero después la serie se volvió un fenómeno mundial. Y cuando digo fenómeno real. Todo el mundo estaba usando esas máscaras, todo el mundo cantaba Bella Ciao. Y todo el mundo estaba enamorado del profesor. Y Netflix miró todo eso y pensó, no podemos dejar que esto muera. Entonces hicieron 3 temporadas más. ¿Y sabes qué pasó con esas temporadas? Pues concluyeron que todos vivieron felices para siempre.
No estoy exagerando. Al final de La Casa de Papel, todos los personajes principales sobreviven, consiguen el oro, reciben nuevas identidades y encima el Estado español acepta ser chantajeado por un grupo de terroristas. Aparentemente el gobierno español es más comprensivo que mi viejita cuando llegaba tarde a casa. Y mira, yo entiendo la tentación. Tienes personajes que el público ama y quieres darles un final feliz. Pero La Casa de Papel no es una comedia romántica. Era una serie sobre criminales. Criminales que por definición no deberían salir impunes. Compáralo con Breaking Bad. Walter White muere. Tony Soprano también muere. Porque estas series entendieron algo fundamental. Si vas a contar una historia sobre crimen, tienes que aceptar las consecuencias del crimen. Pero La Casa de Papel decidió en realidad que era una historia sobre Robin Hood del siglo XXI, aunque de Robin Hood no tiene nada, porque ellos robaban la plata de los ricos para quedársela. Y después tienes a Alicia Sierra, que es una antagonista increíble y terriblemente fuerte, que además se vuelve amiga del profesor después de un par de noches de calentarle el oído. No lo sé. Tienes al coronel Tamayo, que debería ejecutar a todos, pero este se detiene en la cuenta regresiva justo en el último segundo. ¿Por qué? Porque el guionista lo decidió. Y lo mejor de todo, tienes a Palermo, ese amigo de Berlín, logrando hacer funcionar una máquina a base de emoción. Literalmente, hablándole como si fuera un ser vivo. Y la máquina funciona, porque aparentemente en el universo de La Casa de Papel, las máquinas tienen sentimientos y responden a los ruegos emocionales. En ese exacto momento, te das cuenta de que la serie ya no le importa tener sentido. Es puro fanservice. Es prácticamente Netflix mirándote a la cara y diciendo: mira, yo sé que amas a estos personajes, así que te voy a dar exactamente lo que quieres, aunque no tenga el más mínimo sentido narrativo. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas series? ¿Y cuál es el patrón acá? Bueno, primero, todos se convirtieron en fenómenos culturales con su primera temporada. No fueron solo un éxito, fueron fenómenos. De esos que todo el mundo está hablando, que se vuelven un meme, que dominan las redes sociales. Segundo, todas tenían historias que, desde lo narrativo, ya estaban completas o casi completas en la primera temporada. El Juego del Calamar ya había hecho su crítica al capitalismo. You había dejado clara su crítica a la masculinidad tóxica. Y La Casa de Papel ya había contado la historia del asalto. Tercero, todas fueron estiradas no por necesidad narrativa, sino por presión comercial. Porque cuando tienes un fenómeno en tus manos, no lo dejas morir, lo ordeñas hasta la última gota. Y cuarto, quizá lo más importante, todas perdieron calidad en las temporadas siguientes. No porque los creadores sean malos, sino porque fueron obligados a inventar historias que no existían. ¿Y sabes cuál es la próxima víctima de todo esto? Sí, Stranger Things. Mira, yo amé la primera y la segunda temporada. La amé tanto que la maratoneé en el mismo sofá sentado al lado de mi suegra y me encantó. Las dos primeras temporadas son joyitas de nostalgia ochentera, pero la serie ya debía haber muerto hace rato. La historia del Demogorgón ya se contó. Eleven ya encontró a su familia. Los chicos crecieron y listo. Pero no, ahora se viene una quinta temporada para Navidad y Año Nuevo. Y se va notando el esfuerzo de los creadores por inventarse nuevos monstruos, nuevos portales y nuevos problemas. ¿Cómo es que vas a superar al Demogorgon? Te inventas a Flyer. ¿Cómo es que vas a superar al Man Flyer? Te inventas al Vecna. Y después del Vecna, pues te inventas algo que tenga sentido para la trama. Tal vez un muro enorme, no lo sé. Pero llega un momento en que te das cuenta de que la historia debía haber terminado hace muchísimo tiempo. Lo peor es que puedes ver que los actores envejecen en tiempo real. Es como si estuvieras viendo al Chavo del 8 y creyeras firmemente que el Chavo realmente tiene 8 años. O la Chilindrina y el Kiko 7 años. Y bueno, es así como Netflix logró transformar el acto de crear series en una línea de producción. Es eficiente, es lucrativo y es completamente destructivo para el arte de contar historias. Por cierto, si tienes más ejemplos de series que se convirtieron en zombies televisivos o si no estás de acuerdo con algo que dije aquí, déjalo en los comentarios. Volviendo al tema, y no termina ahí. Porque una vez cuando entiendes el patrón, empiezas a verlo en todas partes dentro de la propia Netflix. Orange is the New Black. La primera temporada trata de una mujer de clase media en la cárcel. Crítica social inteligente. 7 temporadas después se volvió una novela cansadísima, donde nadie sabe cuál era el punto de la historia. House of Cards, Dios mío, la primera temporada fue increíble. La actuación del canceladísimo Kevin Spacey fue genial. Debió terminar ahí, porque el director quería hacer solo una temporada. Historia completa,
y fin. Pero Netflix dijo, no, vamos a hacer una temporada más. De hecho, vamos a dividir esa temporada en 2 partes para que parezca que hay más contenido. Eso no lo recordaba. Es como si hubieran tomado una obra completa y decidido transformarla en un tráiler de otra cosa. Ozark, primera temporada. Era sobre un contador lavando dinero para un cartel. Tensión psicológica fantástica. 4 temporadas después, todos están muertos o traumatizados. Y te preguntas, ¿por qué seguías viendo esa mierda? Y esa mentalidad en la que se transforma el arte se vuelve más una línea de producción. Pero ¿sabe qué es lo gracioso? Que la propia Netflix tiene la solución para ese problema y está justo debajo de tu nariz. Y la solución son las miniseries como Chernobyl. 5 episodios, historia completa, obra maestra. Nadie pidió Chernobyl 2, la venganza del átomo, porque la historia ya se contó de forma perfecta. El gambito de dama. 7 episodios, historia completa, perfecta, y cuando Netflix sugirió una segunda temporada, el creador dijo, la historia ya está completa. ¿Y sabes qué pasó? La serie se volvió más relevante aún. Adolescencia, 4 episodios sobre un chico de 13 años acusado de quitarle la vida a su compañera de escuela. Y bueno, psicológicas, devastadoras y perfectas. Esas son las series que te acabé de mencionar. Punto final. Esas series van a ser recordadas para siempre. Son perfectas porque saben cuándo parar. No se extienden más de lo necesario, cuentan sus historias y se van. ¿Y sabes por qué funciona? Porque fueron hechas para hacer miniseries desde el principio. Nadie estaba pensando en franquicias, fueron hechas para contar una historia y cuando la historia terminó, ellas también terminaron. Como la diferencia entre una película y una telenovela. Una película tiene 2 horas para contar su historia, entonces cada minuto cuenta. Una telenovela tiene 200 capítulos, así que puede alargarla, rellenar todo lo que quiera, así que presta atención. Las miniseries son películas largas y las series extendidas son novelas millonarias. Y si te has cansado de ver tus series favoritas convertirse en zombies televisivos, tal vez sea hora de darle una oportunidad a las miniseries, porque te van a dar algo que las series extendidas ya no pueden darte, un final satisfactorio. Ya te mencioné unos buenos ejemplos, pero entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el problema está ahí. Dejemos de fingir que eso es normal, porque no lo es. La idea de que toda buena historia debe convertirse en una franquicia es una invención de la industria moderna del entretenimiento. Segundo, tenemos que valorar más las series que saben cuándo parar, porque son 1000 veces mejores que las series extendidas que no saben cuándo morir. Y tercero, quizá lo más importante, tenemos que aceptar que el público también está cansado de eso. Por más que Netflix siga siendo la quinta temporada de todo, la gente está empezando a notar ese patrón y está comenzando a abandonar las series antes del final y buscar otras alternativas para ver, como yo. Y las soluciones, las alternativas existen, están ahí en la misma plataforma esperando a ser descubiertas, porque al final ya no queremos más temporadas, queremos más historia. Y si quieres descubrir más contenido es solo darte una vuelta por mi canal. Gracias.